Bien, con los estudiantes. Continuando con esta primera clase virtual, vamos a hablar sobre las fuentes de la historia. Cuando hablamos de fuente de la historia, nos estamos refiriendo a qué elementos van a contribuir a la historia para hacer una correcta interpretación de los hechos del pasado. Cuando hablamos de fuente, vamos a hablar de dos tipos de fuentes, directas e indirectas. ¿Qué son las fuentes directas? Las fuentes directas son aquellos elementos contemporáneos, elementos de información actual, de primera mano, que es producida y va a ser estudiada por la historia. Por ejemplo, si yo te digo, ¿de dónde surgió el coronavirus? Es una información actual, es una información contemporánea. Y muchos de ustedes me van a decir, por ejemplo, que la enfermedad, el coronavirus, el COVID-19, surgió en el país de China. Pero ¿qué pasa si esta información no es contemporánea? Aquí surgen las fuentes indirectas. ¿Qué son las fuentes indirectas? Son aquella información o elementos de conocimiento que no son de ahora, sino son de años atrás, 500 años, 1000 años. ¿Cómo nosotros conocemos o cómo podemos verificar que Chavín existió, que la cultura Chavín existió? Para ello vamos a tener fuentes, y estas se van a llamar fuentes primarias. Estos elementos, estos conocimientos van a ser investigados, porque lamentablemente no tenemos una máquina del pasado para conocer de primera mano esa información. Como no la tenemos, tenemos que investigar, conocer y explicar. A eso se le llama fuentes indirectas. Los tipos de fuentes. Los tipos de fuentes se clasifican en 5. La primera fuente es la fuente escrita. Para yo conocer la historia tengo que investigar. Y la primera investigación que yo voy a realizar es a través de los libros. Voy a buscar todos los libros de aquel tiempo que van a ayudar a explicar qué estaba sucediendo. No solamente libros, sino también noticias, prensa, inscripciones, por ejemplo, los jeroglíficos, los documentos archivistas, los archivados y también las memorias. En la memoria no es más que la autobiografía. Por ejemplo, tenemos la autobiografía de Simón Bolívar, que este señor nos va a contar desde su perspectiva qué estaba sucediendo. También tenemos las fuentes orales. Oral, verbal. ¿Qué significa ello? Se va a diferenciar en dos, testimonios directos y tradiciones orales. ¿Qué son los testimonios directos? Es aquella información que te le va a dar los mismos protagonistas. Por ejemplo, si tú le preguntas a tu papá, ¿por qué, papá, migraste de Huancavelica a Lima? Si en Huancavelica tenías grandes terrenos, hectáreas, ganados, ¿por qué te fuiste a vivir en un cerro en Lima, en un cono? Pues seguramente tu papá te va a contar que migró por miedo a morir, porque en aquel tiempo había una violencia social, que es el terrorismo. Te va a explicar. Y tu propio papá va a ser el protagonista de esa historia. También hay tradiciones orales, que se basan en leyendas, mitos, cuentos, canciones, que te lo va a contar seguramente tu abuelito. ¿Por qué los dos primos no se pueden casar o no pueden tener relaciones? Seguramente va a contar porque si es que dos primos tienen relaciones, se van a convertir en jarjachas, se van a convertir en llamas por la noche y van a ser condenados. ¿De dónde surgen estos? De leyendas, mitos. Otro, por ejemplo, Manco Cápac y Mama Ocllo, por ejemplo, tenemos. La leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo. También tenemos fuentes materiales. ¿Qué son las fuentes materiales? Son las que son estudiadas preferentemente por la arqueología. Son todos los restos, edificios, por ejemplo, herramientas, restos humanos y cualquier resto de presencia. ¿Por qué nosotros sabemos que Chavín tenían ingenieros o sabía de construcciones? Por los edificios que han dejado estos señores. Porque eso es una evidencia que realmente conocieron sobre arquitectura, por ejemplo. Iconografías. Van a destacar las imágenes y obras artísticas. Por ejemplo, de grandes artistas como Miguel Ángel, por ejemplo, de Da Vinci,
que van a mostrar su arte, pero todo arte va a tener un significado, toda pintura tiene un significado, y el significado va a estar relacionado según al contexto. Y las fuentes audiovisuales. Las fuentes audiovisuales son más contemporáneas a nosotros. Si están relacionadas al internet, a la radio, a la televisión, y estas fuentes nos van a ayudar a conocer de una manera más empírica lo que sucedió años atrás. Por ejemplo, alguien me preguntó, profesor, la Segunda Guerra, ¿cómo sabes que existió? Pues puedo coger una fuente audiovisual y le puedo hacer ver a un estudiante sobre la guerra, o la Segunda Guerra, o la explosión de una bomba nuclear. Y de esta manera, este elemento me va a servir como argumento, como elemento para hacer una correcta interpretación de la historia. Bien, hasta aquí esta segunda parte.